vectorial también, lo podríamos llamar. Y antes de meternos de lleno en el análisis vectorial, vamos a hacer una pequeña diferencia entre las magnitudes que se encuentran en la naturaleza, ¿no? Vamos a empezar con las magnitudes escalares, ¿no? Las magnitudes escalares son aquellas que están bien definidas como un valor numérico y una unidad. Aquí lo vamos a señalar. Decimos que una magnitud escalar está definida como un módulo o un número y una unidad. Muy bien. A diferencia de la magnitud vectorial, esta dice que está definida como un número, una unidad y una dirección. ¿Ya? Muy bien. Entonces te das cuenta que la diferencia entre la magnitud escalar y vectorial es una dirección. Entonces, damos un ejemplo, ¿no? Digamos, les digo de ahora en adelante que el recreo va a durar 15 minutos. ¿No? Si les digo 15 minutos, muchos van a estar conformes, otros de repente disconformes, pero el hecho está que entendieron el mensaje solamente con nombrar un número y una unidad. A eso me refiero cuando hablamos de magnitudes escalares. Son entendibles o están definidas solamente con un número y una unidad. Perfecto. Ahora pasamos a las magnitudes vectoriales. Estas están definidas adicionalmente con una dirección. Veamos el caso de una magnitud vectorial llamada fuerza. Muy bien, ahí tenemos la fuerza y le aplicamos una intensidad de 500 newtons para mover al bloque, ¿no? Pero eso no es la expresión completa para una magnitud vectorial, ya que necesitamos también una dirección. ¿Por qué? Porque la fuerza es un empujón, es un jalón, es un tirón, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a la hora de aplicar esta fuerza necesitamos un lugar hacia dónde aplicarlo, ¿correcto? Porque una fuerza no va a la nada. Así que apliques una fuerza inconscientemente, siempre va hacia algún lugar. Entonces, colocamos a la persona que le está aplicando una fuerza, ¿no? Notas por sus manitos que la fuerza va dirigida hacia la derecha, ¿correcto? Entonces, la mejor forma de definir un vector es colocándole una pequeña flechita. La flechita nos estará indicando que la fuerza de 500 newtons es aplicada hacia la derecha. Entonces, definimos a la fuerza como un número, una unidad y también una dirección, ¿ya? Entonces, ya que estas dos magnitudes son las que existen por su naturaleza, ahora vamos a definir a la magnitud vectorial o a un vector. Muy bien, pasamos al siguiente caso. Un vector dice que es un ente matemático que está constituido por un módulo y una dirección, ¿no? Y además es utilizado en física para representar a las magnitudes vectoriales. Muy bien, acá tenemos un muchacho que está jalando con con una cuerdita, su carrito, ¿no? Llevando su mochilita. Bien, perfecto. Entonces, a ese jalón que le está haciendo, lo vamos a denominar fuerza. Y esta fuerza es representada por un vector. Ahí está. Que en dirección de abajo hacia arriba. En diagonal. Muy bien. Y todo vector tiene un nombre. Le vamos a poner como el vector fuerza A. Y además, al nombrar un vector, lo vamos a representar con cualquier letra y a su vez con un sombrerito, ¿no? Que tiene encima de dicha letra y ese nos va a representar un vector. Muy bien. Bajamos entonces, ahí tenemos esta flechita, ¿no? La flechita es un vector y ahora este tiene elementos, ¿ya? Entonces vamos a escribirlo abajo, le colocamos sus coordenadas para la respectiva dirección. Todo vector, ahí está, tenemos los elementos, todo vector tiene un origen o punto de aplicación. A su vez, toda flechita tiene también un módulo. El módulo es el tamaño del vector. Aquí lo vamos a colocar, tamaño o la intensidad del vector, ¿no? Que va a ser simbolizado por el propio vector, pero con dos barritas, o también una letra sola. Esas son las dos formas de representar el módulo del vector. Muy bien. Ahora pasamos al siguiente elemento, que es la dirección. Muy bien. La dirección del vector está dada por el ángulo θ, pero con respecto
a un eje referencial. En este caso, siempre el eje referencial va a ser con respecto al semieje X positivo. Que ahí lo vemos, o sea, en otras palabras, que la dirección nace siempre en el semieje X positivo y hace un giro, en este caso, antihorario hasta llegar hacia el vector A. Muy bien. Ahora el sentido, podemos decir que también es un elemento, pero lo vamos a colocar como elemento complementario. Ya que vamos a ver el siguiente caso. Miren, por ejemplo, acá tenemos una recta de acción, o línea de acción también que le llamamos el vector. Muy bien, en esta recta de acción podemos colocar dos tipos de vectores. Vectores que van hacia arriba y vectores que van hacia abajo. Entonces ahí podemos definir el sentido, porque el sentido nos va a dar a conocer que unos vectores pueden estar yendo hacia arriba a lo largo de la recta de acción y hay otros vectores que pueden ir en sentido contrario a la recta de acción, ¿no? Entonces el sentido está representado por la cabecita del vector o como también el vector OP, ¿no? Cuando hablamos del vector OP ya le estamos corrigiendo el sentido, que el vector nace en O y termina en P, o que también decimos que va desde O hasta P. Muy bien. Ahora he definido el vector, para entenderlo de mejor manera, vamos a ir al siguiente ejemplo, ¿no? A la representación de un vector en un plano cartesiano. A ver, veamos lo siguiente. Tenemos el vector, lo vamos a definir mediante dos puntos, origen y final, o sea, el origen es P y el final es Q. Muy bien, ya tenemos el vector. Ahora, necesariamente tenemos que ponerle coordenadas, ¿no? XY en este caso. Podemos colocar inclusive un eje más, el eje Z, pero no es necesario, basta con este par, ¿no? Y le llamamos plano cartesiano. Muy bien, continuando entonces, ahora vamos a hablar de la definición del vector A en función de sus puntos. El vector A lo vamos a llamar como vector PQ. Le llamamos PQ porque se origina en P y termina en Q. Por eso le llamamos PQ, ¿no? Ahora, la definición para escribir este vector siempre va a ser P o Q menos P. O si no, también como comúnmente lo nombramos, cabecita menos P, ¿no? La cabecita es Q y la colita es P. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Le colocamos coordenadas, tanto a P como a Q. La primera coordenada para P, ahí lo vemos, es en el eje X sub 0 y en el eje Y sub 0, ¿no? Y lo vamos a escribir en pares ordenados, ¿ya? Entonces ya tenemos las coordenadas. ¿Qué le vamos a colocar? A un par ordenado, a ese puntito P, donde X sub 0 siempre va a ser la primera componente y Y sub 0 la segunda componente. Muy bien. Ya también pasamos a Q. Hacemos lo mismo, ¿no? Le colocamos coordenadas a Q, uno en el eje X y otro en el eje Y. Y le colocamos su respectivo par ordenado, ¿correcto? Ahí lo tenemos. Primera componente, X, segunda componente, Y. Muy bien. Tenemos acá la figura en la cual vamos a reemplazar tanto el punto P como el punto Q. Entonces veamos el vector A o el vector también PQ. Vamos a escribirlo entonces. Colocamos las componentes de Q, X, Y las componentes de P, X sub 0 y Y sub 0. Ahí lo ven, ¿no? En la pequeña pista que tenemos. Ahora entonces, a la hora de restar dos pares ordenados, siempre nos va a dar como resultado otro nuevo par ordenado. O sea, se respeta. El detalle es restar X con X, Y con Y. Algo sencillo, ¿no? Primero restamos X con X, tenemos acá X menos X sub 0. Y a la hora de restar Y menos Y sub 0, acá tenemos, miren jóvenes, Y menos Y sub 0. Y acá va a seguir